Seguí escuchando Otras Preguntas, conducido por Verónica Hurschan, por Frecuencia Emprender. Y seguimos en Otras Preguntas y estamos nada menos y nada más que con Ariel Goldberg hablando sobre oratoria consciente. Y quería que profundicemos un poquito en qué consiste oratoria consciente, ¿no? Bueno, esencialmente es un modelo que tiene que ver precisamente con esto que hablamos antes, que no es solamente para una oratoria que hable o como un espacio ante un escenario, sino son un modelo de interacción y de integración en la conexión con otros, claro, procesos laborales, personales, profesionales. Obviamente desde la oratoria que es impulsar esa experiencia. Entonces, como modelo se sustenta en algunos principios y en algunos postulados y en algunas premisas. Esencialmente de lo que hablamos desde una oratoria consciente tiene que ver, conciencia lo definimos como registro, ¿no? Registro. De todas las definiciones, porque hay muchísimas definiciones de conciencia, también de acuerdo a la línea, podemos llamarlo de diferentes formas, pero encontré la definición más práctica y concreta, que es yo soy consciente de aquello que puedo registrar. Okay. Entonces, ampliar mi conciencia es ampliar mi registro. La mejor metáfora que he encontrado sobre conciencia es como si fuera un ambiente a oscuras en donde yo puedo entrar con un fosforito, con la luz de mi teléfono, con una linterna, con un farol, con una antorcha, ¿no? Claro. Entonces son diferentes niveles de iluminación que me van a permitir desplazarme en un espacio oscuro con mayor o menor comodidad de acuerdo al alcance que tenga. Entonces es lo que yo puedo registrar con esa lucecita, desde un fosforito hasta un farol enorme. Entonces voy a poder moverme y desplazarme, voy a tener mayor registro. Trabajar la conciencia desde una oratoria implica al menos enfocar en el registro de 4 dimensiones. Cuatro dimensiones diferentes, ¿no? Una dimensión tiene que ver con el contenido de lo que yo quiero crear. Sí. ¿No? El contenido tiene que ver con la estructura, los objetivos de lo que quiero decir, la información en la cual yo fundamento lo que quiero transmitir, toda la organización de la información, ¿no? Entonces, sí, hay gente que le da como demasiada importancia al contenido, ¿no? O sea, es como que es la base, o sea, se enfoca mucho en el contenido. Y al enfocarse mucho en el contenido y no tanto en otras dimensiones, muchas de las presentaciones caen. Okay. Dicho de otra manera, es como si nosotros tuviéramos como un semáforo de 4 luces, ¿no? Y puede ser que yo tenga una luz encendida y con esa luz voy a iluminar a todos aquellos que estén en el mismo color. Si estoy en el semáforo amarillo, los que ven las cosas amarillas van a decir ¡wow! ¡Qué bueno! Color! Sí, okay. Pero los otros que ven rojo, que ven verde, nada. O imaginemos, inventemos un azul, no van a estar entendiendo tal. Y muchas presentaciones que se enfocan solamente en el aspecto del contenido tienen una llegada, por supuesto, en aquellos oyentes que privilegian la experiencia del contenido. Lo cual no es menor, pero es solamente el punto de partida, y de hecho muchos de los modelos convencionales se enfocan en el desarrollo de los contenidos, y en muchas organizaciones, muchas presentaciones caen estrepitosamente porque por ahí tienen un gran contenido, o el speaker tiene mucho conocimiento, información y experiencia sobre lo que va a decir, pero no pasa de los 10 milímetros de distancia en cuanto al alcance y la llegada del otro, ¿no? Claro, pero igualmente es necesario, digamos, hacer una estructura, un diseño del contenido, sí o sí, obvio, ¿no? Por supuesto, claro. Y hay 6 o 7 puntos con los cuales trabajamos en el diseño del contenido, que tienen que ver con los objetivos, con la estructura, con identificar el propósito, el tema central, la narrativa, todos los aspectos más técnicos, si se quiere, para ponerle un nombre, ¿no? El tomar contacto, el conectarse con el contenido, obviamente va a dar cierta liviandad en relación a la información de aquello que yo quiero crear, ¿no? Claro. O sea que estas 4 dimensiones de conciencia se articulan a través de una conexión. Yo conecto con uno, conecto con otra dimensión. O sea que el grado de conexión que yo tenga, en el modo en el cual yo me vincule, me relacione con esta dimensión, va a ser la conciencia que yo voy a poder tener. Claro, porque de hecho, a veces, hablando del contenido, ¿no? A veces uno prepara el contenido o algo, pero tampoco está como muy
¿cómo diríamos? Conectado con el no contenido. Me engancho, no me gusta, sí, me aburre, no me gusta, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Tengo que preparar tal tema, pero no me divierte y nada. Y uno como muchas veces como oyente o algo se da cuenta de que me parece que este tema no le gusta, ¿no? Y ya empezamos con simplemente, entre comillas, con el contenido. Y entramos en un pensamiento paradojal, decir, esto no me gusta, esto me aburre, pero no quiero que mi presentación aburra, ¿no? Bueno, empezá por no aburrirte vos. Empezá por enamorarte. Yo a veces en los cursos traigo el juego también, trabajo mucho con la metáfora, me gusta mucho esto, ¿no? Es decir, filtrea un rato con el tema, invitarla a salir, decirle cosas al oído, compartí un rato con el tema y conviví con el tema y deja que el tema te hable. Claro. Entonces empezar a jugar y ahí empieza a aparecer la información y empiezas a relacionarte con la información desde otro lugar. La segunda dimensión es la forma. La forma. La forma son todos los recursos empleados para transmitir ese contenido. La forma puede ser el uso de un PowerPoint, por ejemplo, el uso de relatos, historias, metáforas, analogías, videos, actividades para hacer con la gente, dinámicas. Todo el recurso sería la materialización del contenido en la experiencia con la gente, ¿no? Y que haga, según entiendo, es bastante importante la experiencia de la gente, ¿no? Quizás no quedarse en el PowerPoint y nada más. Exacto. A partir de la forma vos ya empezás a construir la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del otro, la experiencia de la gente, donde empiezan a recrear, empiezan a vivenciar o ser, entre comillas, atravesados por el concepto de lo que queremos transmitir. Dicho también de otra manera, el contenido apunta a los aspectos más racionales de la persona, en tanto que la forma apunta más tal vez a lo corporal o a lo emocional. Entonces la distribución, la organización y el diseño de los recursos a emplear también tienen sus aristas, ¿no? Claro. El conectarse con el recurso a emplear, el ser consciente del recurso que se va a aplicar, también expande la oportunidad de generar esa experiencia con la gente, ¿no? Si yo voy a utilizar como recurso, por ejemplo, un relato, eso es un relato sufi, o es un relato de una experiencia personal, o es un relato que yo construyo con la gente, o son analogías, como decíamos, el tema del pensamiento metafórico, como cuando decimos tengo una mochila, ¿no? Claro. La mochila es una metáfora. Sí, tal cual. El uso del pensamiento metafórico permite y facilita la conexión con la gente porque evoca del otro lado siempre una vivencia, ¿no? Si yo te planteo como, no sé, la idea de una noche helada, lluviosa, de invierno, en una calle oscura. Claro, ya está, me quiero ir. Estoy transpirando, ¿entendés? Sí. Como que ya te produce cierta emocionalidad. Entonces, y el recurso del storytelling o de la historia o del relato que acompaña es parte de la forma, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, si uno dice voy a hacer alguna dinámica de juegos y eso también es parte de la, forma. De la forma. Por lo cual implica no solamente la búsqueda, la selección de ese recurso, de esa actividad, sino de nuevo enamorarte, conectarte con esa forma, conectarte con el ejercicio. Claro. Dejar que el ejercicio hable, que el ejercicio lleve a decir lo que debe decir. Entonces hay como un timing, ¿no? Cuánto es la vivencia que la gente debe tener sobre el ejercicio que yo les dé, si les pido, no sé, por ejemplo, que hablen de a dos con la persona que tiene al lado sobre algún tema que les planteo como consigna. Bueno, ¿cuál es la consigna? ¿Para lograr qué? ¿De qué manera yo la planteo? Claro. ¿Con qué objetivo? ¿Cuánto tiempo le doy? ¿Sobre qué premisa? ¿Qué deberían obtener en el tiempo que yo les di? ¿No? Es todo un ejercicio de análisis. Tiene una... Sí, aparte, un análisis, una práctica, un desarrollo. Como vos decís, esto de apropiarte de alguna manera del juego o de la actividad, además inclusive para cuando uno la propone, ser más convincente, ¿no? Porque a veces capaz que te dicen, ay, no quiero, no me gusta, viste que a veces la gente es medio reticente a algunas voy a leer las reglas, viste, ¿no? Dice, es frío, no te entiende nada. Claro, ya empieza con una mentalidad, con una emocionalidad de, esto ya me va a aburrir. Exacto. Que capaz que no, lo que pasa es que uno no lo... vendió, digo yo, pero no lo estás viviendo así, digamos. Es una forma de venta, porque es entusiasmar al otro. Es y convidarlo en una experiencia para decir, bueno, hagamos un laboratorio, es un ensayo, fíjate, ¿no? Yo utilizo muchas veces esta invitación, hacer la experiencia y probarlo. Es como cuando vos vas a un
local, te promas un saco, te gusta, te lo queda, no te gusta, te lo sacás y dejás y listo. Claro. Pero ya que estás acá, aprovechalo y fíjate si sirve bien. Entonces vamos creando un poco este juego de complicidad a través de la forma, ¿no? La improvisación es otra forma, ¿no? Hay un montón de recursos que pueden servir para... La improvisación del propio orador, digamos. Claro, la técnica de la improvisación. Digamos, la improvisación no como una forma de responder ante imprevistos, sino como una herramienta, como una técnica para poder crear experiencias, ¿no? A veces tenemos que saber improvisar, más allá de los imprevistos, como dije recién, fallas técnicas, dificultades o cuestiones que tengan que ver climáticas o ambientales. De todo puede aparecer. Pero también hay una cuestión de improvisación sobre la respuesta que vos vas teniendo con la gente. Entonces, yo voy viendo que un tema viene siendo muy extenso o que no logro la conexión con la gente. Tengo que estar improvisando y tengo que traer una dinámica o tengo que hacer una actividad. Hoy el tiempo de atención es muy corto. Entonces, lo que históricamente se hablaba de un tiempo de atención que rondaba los 40 minutos, más o menos, en la gente, ahora son 5. Sí, cada vez menos. 5 minutos tiene que haber algo, actividad, pregunta, cambiar una vuelta de página, algo a veces, tosé, no sé. Claro, sí, estornudar para que alguno reaccione. Dentro de los 5 minutos pasa algo, porque si no los perdemos. Claro. Entonces... entran en una somnolencia, ¿viste? Entran en los procesos de letargo. Con viajes astrales al Caribe. Totalmente. Que se ven enseguida con la presencia del celular. Cuando la gente ve. Hay algo, claro. Ahí, se agarró el celular, exacto. Lo perdí, tal cual. Entonces, para eso la capacidad de improvisación es clave. Y hay técnicas de improvisación que ayudan a volver a retomar, a reencauzar y sostener precisamente la conexión con la gente. El tercero de las dimensiones, que sería, si bien no es uno como algo lineal, ¿no? Sino que son como círculos que se complementan entre sí. Tiene que ver con el contexto. El contexto, sí. Conciencia del contexto como para poder crear la conexión. El contexto tiene por lo menos 2 caras, ¿no? Un contexto ambiental o externo. ¿Qué es el contexto ambiental o externo? ¿Para quién le voy a hablar? ¿Cuáles son las características propias de la gente? ¿En dónde voy a hablar? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es la cantidad de gente? ¿Qué día de la semana? No es lo mismo hablar un lunes a las 8 de la mañana que un viernes a las 7 de la tarde. No es lo mismo hablar en una sala casi sin luz, a media luz, que con luz natural, ¿no? Yo recuerdo que un profesor nos decía el tema de la sala y eso, ¿no? Dice, pero ¿cómo te das cuenta de la sala? No sé qué. Él decía, yo siempre que tengo que ir a hacer una charla o algo, voy antes otro día, miro la sala, miro cualquier cosa que pueda, que a veces uno, hablando por teléfono o algo, exactamente, no te dicen ciertas cosas, yo voy al lugar para ver todo, dice. Exacto. Hay un contexto que es material, que es el caso de la sala, los recursos, con qué elementos cuento con pizarra, no pizarra, cañón, sonido, los elementos materiales. Y después está el de la gente. Claro. ¿La gente quiere venir o no quiere? Hay una línea divisoria entre si quieren o no quieren venir. Es que es una gran diferencia, ¿no? Si es algo que yo me apunté porque tenía ganas de hacerlo. O la empresa me mandó. Claro, o la empresa me mandó diciendo, tienen que ir a... Ya es una gran diferencia. Totalmente. Por lo cual también el uso y la administración de los recursos va a depender de que la gente, por lo menos a priori, de inicio haya querido no venir. Claro. Después puede ser que cambien de opinión en una o en otra dirección. En ambos, claro. ¿No? Quería venir y se arrepintió a los 2 minutos. ¿Qué estoy haciendo acá? O no quería venir y después dijo, está bueno. Entonces, el ser consciente de estos factores, de nuevo, hay todo un listado de temas y de aspectos como para poder conectarte. Digamos, si yo quiero conectarme con el contexto, también puedo generar contexto. Ahí en donde yo puedo generar contexto es cuando yo veo que viene una línea, la atmósfera, la sensación, el clima. Es muy difícil explicar con datos empíricos cuando el clima se corta con una gilet. Claro. ¿Lo viste? Cuando decís, el ambiente está tenso. Definímelo, describímelo. Sí, qué sé yo, ciertos gestos adultos, qué sé yo, no sé, es muy difícil. Tiene que ver con algo más de la vivencia, ¿no? Sí hay algunos parámetros que tirás una pregunta y nadie responde, o vos haces ciertas preguntas que
que sabes que son de respuesta fácil y rápida porque las has Nada. testeado, y nada. Totalmente. En donde vos viste, es Ni el un alma agujero negro, va, no caritativa. vuelve nada, va, no vuelve nada. No hay ni un alma caritativa que te responda, viste que alguno siempre hay alguna cosa buena, le voy a Siempre responder. un alma compasiva. Pero ni hay nada. Cada tanto tocan algunos de esos grupos y por ley de promedio, ¿viste? Cuantas más Claro. veces interactúas, es más probable que más cerca te toque alguno de estos grupos en donde vos quieras pensar, porque no me dediqué a la botánica, quiero Sí, abrazar no a es para mi mí, mamá. esto no es para mí. Exacto, ¿a quién me mando? Pero siempre salimos fortalecidos de esas experiencias. Sí, es todo aprendizaje. Generalmente, el tema es recordarlo, porque generalmente la tendencia es ponernos en víctima. Mira con la gente, lo que me hace la gente. Las culpas a mí, del otro, claro. todos ellos. Que no valoran, yo que pongo mi alma y no lo saben, no les importa nada. Claro. Saquemos el dramatismo, aprendamos Sí, de la sí. situación y fijémonos. ¿Podemos o no podemos? Tampoco hay que ser omnipotente, ¿no? Porque pongamos nuestro corazón, todos tienen que agradecerlo, ¿no? Claro, totalmente. Y Y ese es el contexto externo, por así Exacto. decirlo, que es los... y el contexto interno soy yo. Oh, Mira, que yo vengo a la charla y justo da la casualidad que me hicieron un tratamiento de conducto esa misma mañana y como contexto tal vez no esté con el mejor carácter como para poder hablar de la diversidad y el aceptarnos los unos a los otros con nuestras diferencias. Voy a estar totalmente irritado y cualquier cosa me va a molestar. claro, ¿no? totalmente. Entonces el tomar registro de qué contexto soy yo y crear en mí también, ser yo fuente creadora del contexto que necesito ser para este momento que viene ahora, ¿no? Es que mucho eso de crear nuestro propio contexto, hay que mucha gente que no ni siquiera sabe que tiene la posibilidad de hacerlo, como yo digo, ¿no? O sea, como que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de generar nuestro propio contexto. Claro Ante, que por ejemplo, sí. a veces acá hemos hablado con otros invitados el tema de una reunión de trabajo, por ejemplo, ¿no? Si estoy en ese mismo que vos decís, recién operado de una muela, no sé qué, y voy a una reunión de trabajo, hacer algo para que mi emocionalidad y yo todo mi ser... Si yo voy con ello, voy a entrar vomitándole a la gente. Entonces hay procesos de entrenamiento inclusive o de centramiento previo, ¿no? Claro. Yo algo que muchas veces comparto es que yo antes de una presentación, generalmente cuando son presentaciones grandes, multitudinarias o cosas así, yo me pongo a saltar antes. ¿En la charla TED te pusiste a saltar? Salté, bailé, qué sé yo, hice todo, pero lejos de bajar decibeles, yo me lo subo. Claro, te Viste, generas la cosa, endorfinas. estoy muy nervioso, Sí, entonces bajo. necesito respirar, y entonces empiezan a hiperventilar, y en realidad a veces cuando estamos con un estado así de tensión, ansiedad, de euforia, a mí me sirve más Descargarlo. que recargar, ¿no? Si yo estoy cargado, no, bajo, viste, tomate traguito de agua, me tomo una jarra entera y sigo igual de nervioso, entonces... Claro. Saltar antes, porque movilizás mucho, viste, toda la energía del cuerpo para que se distribuya también, viste, si estás sentado, brazos cruzados, va los brazos, todo el flujo circulatorio, ¿no? Queda como trabado, entonces así de esta manera aflojás todos los nudos. Yo a veces hago ejercicios de elongación como si fuera a correr. ¿Viste? Y vas a dar Estiro una los charla. cuádriceps. O sea, ¿pero qué Este pensás? chico que va a hacer gimnasia Pero va a dar que una charla. pensás correr y estoy haciendo cuádriceps, Me imagino la gente que te debe elongación, ver. gemelos. Y ahí, bueno, soy un poco... aprendí con los años también a permitirme, si tengo que ser ridículo detrás de escena... Aguante, sí, sí. Eventualmente Vamos por será ridículo. con lo que me están mirando, hoy me señalan con el dedo, bueno, señalame. Sí, Para mí es más yo importante necesito estar esto. tranquilo, Claro. estoy más comprometido con salir y hacer a poder dar lo mejor de mí mismo que cuidar mi imagen porque me va a ver un idiota que me va a señalar con el dedo. Totalmente. No me posiciono, me sale. Totalmente, Entonces pero es así. permitírmelo, Total. porque aparte en tanto en cuanto yo me lo permito también voy a ser más compasivo conmigo en el momento de la exposición porque como decía Bonavena, cuando vos subís al ring hasta el banquito te sacan, ¿no? Claro. Entonces cuando estamos en un momento de exposición es un momento de mucho estrés, es un momento muy vertiginoso, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. No, tal cual. Inclusive ahora que estamos hablando de charlas ágiles de 4, 5, 6 minutos, dicen, no, los primeros 3 minutos son terribles. Pero si vos tenés una charla de 5 minutos, Es casi- el 60% de la charla Claro. hiciste un papelón. Entonces, la charla tiene que empezar antes, entonces vos tenés que ser consciente de toda tu fisiología y de todo tu estado, del contexto que sos para vos mismo para poder estar de la mejor forma y tener todo tu equipamiento, tu sistema, funcionando. Yo no vi ningún
jugador en medio de un partido que dijera, momento, tengo que hacer abdominales porque veo que no tengo suficiente Bueno, para algo concentran los jugadores antes, ¿no? Las flexiones las hacen en la semana, concentran antes del partido, preparan unos minutos antes de jugar, nadie es en el momento del partido. Claro, entonces totalmente. Es como un ejercicio de conciencia y de responsabilidad en el mismo sentido, porque no importa también la magnitud de la presentación que vamos a hacer, a veces se produce un cierto acostumbramiento, sobre todo aquellos que tienen cierta frecuencia. Claro, bueno, se confía, sí. Y es ahí a veces en donde estamos muy expuestos al papelón, ¿no? Yo muchos años de dar conferencias y charlas y todo esto, y yo digo esto desde los papelones que he hecho. Uh-huh. ¿Y qué hago también? Porque a veces, al no haber hecho la preparación de vida, entro confiado y me encuentro con... ¿Cómo era esto? Ouch. Exactamente. Entonces, desde ese mismo dolor... Y claro. A veces yo sé que en algunas experiencias que he tenido por no haber concentrado y fueron momentos claves en situaciones claves de empresas o situaciones en donde tal vez no he dejado la mejor identidad que hubiera querido. Bueno, pero esos papelones sirven de alguna manera para aprender uno, para decir no te fíes. Es un llamado a la humildad. Sí, no, o sea, para algo sirven esos papelones, para por lo menos decir no te fíes y hacerlo siempre. Totalmente, aparte me encuentro con mi propia soberbia, ¿no? Claro, entonces, totalmente. Desde ese lugar, el contexto que soy yo y tomar contacto, conectarme y ser consciente de eso también me permite dimensionar mejor la relevancia de esta experiencia que yo puedo tener con otra persona, porque puede ser un cliente clave para el desarrollo de un negocio importante, o puede ser una conferencia o una charla en donde puede venir, nunca sabemos de dónde puede venir la oportunidad. Claro, totalmente. Yo en lugares menos pensados me he encontrado con situaciones y oportunidades increíbles que nunca me habría imaginado. Y por el contrario, situaciones que dije, acá wow, cierta expectativa. Y después se no pasó nada. No pasó absolutamente nada. De nada. Entonces, cuanto más atentos estemos, más presentes estemos, mejor vamos a poder capitalizar las oportunidades, ¿no? Y eso lleva precisamente a la cuarta dimensión. Que lo vamos... Tengo que dejar expectativa. Dale, no, porque la cuarta me queda para el final. Así bien. Hacemos una pausa si la gente se queda acá para escuchar la cuarta. Escuchen y que se queden. Y se queden, ¿te parece? Sí. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos en otras preguntas acá por Frecuencia Emprender. Ya volvemos. Voy deshojando flores.